Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día miércoles. Estamos a la mitad de la semana. Aquí en el estudio nos acompaña ya la licenciada Sandra Guevara. Ella es la directora de la Oficina de Asesoría Migratoria COINSAL. Sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo ha estado? Muy bien, mucho gusto. Bienvenida, gracias por hacer su tiempo. Y el ingeniero Jorge Villacorta, analista político. ¿Cómo le va a usted? Es un gran gusto estar. Me va a costar no decirle diputado, fíjese. Yo me he quedado con esa imagen suya, sí, fíjese. bueno, pero siempre a la orden, es un placer. Bien, habrán escuchado parte de lo que dijo el canciller en los últimos 45, 50 minutos y cada uno de ustedes tendrá su opinión contradictoria, en contradicción con lo que dijo el canciller o apoyando lo que él dijo. Primero las damas. Gracias. Bueno, definitivamente creo que sí, es importante todo el trabajo que se logra hacer, que es como que el mensaje final que dejó el señor ministro, del trabajo que se puede hacer de aquí hasta enero, ¿verdad? Él hablaba de hacer una reunión antes de que lleguen las vacaciones de Navidad. Esto es importante porque todavía no hay una decisión, de acuerdo a lo que ha trascendido respecto a El Salvador, ¿verdad? Todavía se está pensando qué va a suceder con Honduras y, por supuesto, en el caso del nuestro, pues todavía hay mucho trabajo que se puede hacer. Entonces, yo creería que sí es importante todos los esfuerzos que se hagan. Si bien no es una decisión del Congreso, sí es importante la opinión de ellos y que tanto ellos puedan incidir también, y en un dado caso el TPS no fuera prorrogado, pues buscar medidas alternas, ¿verdad?, para el programa. Licenciado. Vaya. Ingeniero. No hay ninguna duda de que este es un problema de carácter nacional, porque tiene todo un contenido humano, es decir, aquí estamos jugando con la vida y la situación de más de 200,000 salvadoreños. Y la responsabilidad no solo es del gobierno, es de todos para enfrentar esto. Desde el punto de vista político, entonces, las acciones, la línea que se siga, la estrategia que se siga, para mí debe ser acompañada por todos los sectores. De tal manera de que pretender hacer uso de esto en medio de la campaña electoral es un absurdo, y el que lo haga le va a pagar la cuenta, por un lado. Segundo, la decisión en Estados Unidos, recuérdese, va a ser tomada por seguridad en la primera semana de enero. Allí van a decidir, para mí, algo similar a lo de Honduras. ¿Cree usted? Sí, dar un plazo para... ¿Por qué? Porque mire, para los Estados Unidos el Triángulo Norte es estratégico. Es parte de la estrategia de seguridad y de política exterior de los Estados Unidos. Lo vemos a cada rato con los financiamientos, con el apoyo, con la actitud de los embajadores, las reuniones que han tenido desde el régimen anterior de Obama con el Departamento de Estado, con Casa Blanca. Es decir, hay ahí una cosa evidente. Por consiguiente, desestabilizar países del Triángulo Norte es un problema para los Estados Unidos, incluso de seguridad o de su política migratoria, porque el hecho de pretender en teoría, porque no es posible, sacar a una cantidad de 200,000 salvadoreños, perdónenme, significaría, con las condiciones que tenemos de la falta de oportunidades y de soluciones, por más que el canciller con toda razón haya hablado de políticas y aperturas, perdone, un puesto... Es imposible, pero no puede. El Salvador no tiene capacidad. Es muy lento, es un proceso largo. Bien, pero el otro elemento que es importante, veamos en la política norteamericana. No hay ninguna duda que la administración del presidente Trump y él mismo se ha caracterizado por cumplir con lo que propuso en su campaña electoral. Y uno de los temas que lo motivaron al voto a los grupos de ultraderecha, a esos grupos xenofóbicos incluso, es toda la política contra los migrantes. De tal manera que Trump tiene que cumplir, principalmente ahora que anda abajo de 40% de popularidad, en un momento que nunca lo había pasado. ¿Qué tiene que hacer entonces el presidente? Cumplir eso que es transitorio, ya no puede seguir siendo transitorio. ¿Cómo va a ser transitorio por más de 16 o 20 años? Entonces es permanente. Por consiguiente desaparece. Pero claro, es el Congreso quien tiene que decir qué va a hacer. ¿Por qué? Porque el costo
de sacar a más de 200,000 personas, imagínense la logística, los va a encaramar a todos en un barco de un día a otro. ¿Dónde los va a ir a traer? Es decir, el costo político y logístico, no tiene sentido. Solo para verlo sencillo serían 2,000 vuelos, para traer solo a los salvadoreños. Y no solo los salvadoreños, los hijos, los hondureños y los nicaragüenses y los hijos, la familia y todo el mundo. Correcto. En el caso nuestro, entonces, es evidente que se va a dar ese paso. Y recuerde usted que en marzo finaliza el proceso, el permiso de TPS hasta ahora, la decisión es en enero y el esfuerzo entonces comenzará a la decisión que se toma en enero, que yo creo que es prolongar un tiempo similar al de Honduras, para que el Congreso, que ya tiene propuestas de congresistas, las pueda desarrollar. Los pueda desarrollar. Ahora bien, yo sí quiero que tengamos en cuenta que la decisión es así. El Congreso toma la iniciativa, pero el Senado también aprueba. O sea, el sistema norteamericano es bicameral. Entonces, bajo ese punto de vista, tiene que hacerse las gestiones tanto a nivel de Congreso como de senadores. A nivel de Senado. Y por mi experiencia, porque yo lo viví, con esto termino, la presión que los votantes puedan ejercer sobre el congresista de su circunscripción, eso es lo que hace mover. Miren, la guerra, me voy a salir de eso, se logró detener en algún momento la ayuda militar en el caso en que estaba Reagan de presidente, por la presión a los congresistas sobre congresistas claves. En ese caso era Kansas. La congresista de Kansas de ultraderecha cambió de posición por eso. Entonces, mi punto es que los salvadoreños deberían de conseguir que los norteamericanos de esos estados o ciudades clave, Los Ángeles, Washington, etcétera, presionen a sus congresistas. Y eso es lo que más le pega al congresista, aunque no le guste. Muy bien, licenciada, me quería decir. Sí, lo que quería comentar respecto a lo que estaba diciendo el señor es que definitivamente hay que trabajar en promover y en dar a conocer en qué nos afecta o por qué necesitamos el TPS. Sí tenemos varios factores en contra, o sea, definitivamente, y él ya lo mencionaba, el tiempo, o sea, es un programa temporal y ya llevamos 16 años bajo el mismo, pues, pero nosotros crecemos lento, ¿verdad? O sea, si bien en otros países se recuperan en un año, 2, 3, de 1 o de 2 terremotos, como fue nuestro caso, El Salvador pues va mucho más despacio que eso. Entonces yo no dudo que existen casos que todavía buena parte de la población afectada no se ha logrado recuperar. Entonces es de dar a conocer esa idea, de sensibilizar, creería yo, creo que es la parte más importante, de sensibilizar el impacto que ocasionaron en nuestro país los terremotos, por lo cual seríamos siendo sujetos de TPS, pero aparte de sensibilizar eso es humanizar la situación que está pasando. O sea, han pasado, porque muchas veces se dice son 16 años, no, hay muchos salvadoreños beneficiarios de TPS que ya estaban viviendo en los Estados Unidos, que no entraron a partir de los terremotos, ya estaban allá, tienen 20 años o más de estar viviendo allá. Entonces ya tienen sus hijos, muchos de ellos ya elegibles para algún programa migratorio de carácter permanente, por ejemplo, hijos ciudadanos de los Estados Unidos mayores de 21 años que les pueden hacer un proceso de petición familiar, entonces, que ya son votantes también. Entonces hay una serie de cosas que se tienen que dar a conocer. Ya se habló bastante del impacto económico, del drama de separar las familias, pero como que todavía no ha logrado el eco necesario y por eso es importante todo el trabajo que se puede hacer de aquí a lo que falta. Muy bien. No, es que opciones hay. El mismo canciller dijo de que por lo menos había 2 propuestas ya que estaban dentro del Congreso y es lo que usted mencionaba, ingeniero, es presionar un poco y tratar de lograr con alguna de ellas. Mire, yo en política he aprendido que hay que ser realista. Y esto es un Lo realista es que el TPS lo van a suspender, punto. Exacto. Así. Digamos lo que ¿Usted también piensa lo mismo, licenciado? Sí, definitivamente tarde o temprano va a pasar, pero yo creo que sí logramos un poquito más. El presidente, insisto, necesita decirle a sus votantes que le cumple con los que le prometió, a esos grupos de ultraderecha que están allí mismo. Por eso la salida, y lo ha hecho muy bien, y lo van a seguir haciendo, es el Congreso el que decide. ¿Cómo lo hace? Con una legislación que por fin resuelve el problema. Porque los Estados Unidos lo que le dicen, mire, yo estoy en contra de aquellas personas que incumplen la ley. Y la ley migratoria es esta, usted la incumple,
usted está cometiendo un delito. En este caso, si usted legisla una forma permanente, entonces estas personas que ahora están en una cosa temporal optan a esa nueva normativa que tiene que ver y darles entonces la legalidad. Creo que ese es el proceso que se va a seguir. Tiempo para eso, genial, pero también hay grupos de ultraderecha en el Congreso y en el Senado que van a presionar por su lado para la cosa contraria. Por eso es clave, insisto, los votantes ciudadanos norteamericanos, sean de origen latino o salvadoreño, pero ya ciudadanos votantes que presionen a los congresistas. No, algo importante también es que la gente que está con el TPS es gente que ya pasó cantidad de filtros, o sea, es gente que tiene buen carácter moral, que no ha cometido delitos, entonces eso también ayuda para futuras legislaciones. El TPS por naturaleza no puede dar residencia permanente, pero sí puede servir de base. Ya ha sucedido en el pasado, por ejemplo, en el caso de la ley NACARA, que otorga residencia permanente, que buena parte de los que podían optar al programa NACARA tenían que haber estado amparados al TPS en su momento del año 91. Para poder optar a. Entonces, es como que de buscar esas opciones. Sí se ha visto un cambio en la política del presidente Trump en el sentido de que ahora la ley se está aplicando con rigor. O sea, las disposiciones ya estaban. La gente a veces se extraña, por ejemplo, que va ingresando a los Estados Unidos y le impiden el ingreso porque ha permanecido demasiado tiempo fuera, siendo residente permanente. Esto realmente así es, lo que sucede es que no se estaba aplicando. Entonces el cambio que se está dando ahorita es que están como que más rigoristas y en efecto aplicando el texto legal tal cual, ¿verdad? Correspondería. Entonces en ese sentido, si bien están enfocados en remover de los Estados Unidos a las personas que han cometido faltas, por menores que éstas sean o están siendo revisados más acuciosamente, insisto, la gente del TPS es gente que ya está depurada, que ha pasado cantidad de filtros por años y años, que no han cometido delitos y que han declarado impuestos y que han observado buen carácter moral. Ahora, solo el anuncio de lo de Nicaragua y la prórroga para terminar de decidir sobre Honduras, me imagino que ha de haber llenado de llamadas y consultas a instituciones como la suya. Sí. Sí, definitivamente. De hecho, desde la noche, muchísimo. Nosotros conocemos casos no solo de salvadoreños, sino casos de hondureños. A mí me comentaban alguien que estaba llorando literalmente, o sea, porque imagínese, usted tiene 20, 25 años de estar viviendo allá con hijos grandes, hijos pequeños también, usted compró una casa, usted hizo una inversión y no está seguro si el día de mañana, como bien lo decía el ingeniero Villacorta, no va a suceder que, como muchas veces se dicen, porque esto es bien alarmista, que a veces dicen, ¿qué vamos a hacer con estos 200,000 salvadoreños? No, es que la gente no va a ser removida en el acto. Si se quita el TPS, la gente va a regresar al estatus migratorio que tenía anteriormente y a explorar a partir de ahí qué posibilidades, tiene de poderse quedar. Pero eventualmente van a haber casos de personas con órdenes finales de deportación, que aquí sí ya no hay mayor cosa que hacer más que salir pues de los Estados Unidos. Pero no es algo que va a suceder, insisto, de la noche a la mañana, y eso da opciones de poder, mi mensaje así como que bien optimista, ¿verdad? Da opciones de trabajar arduamente y presentar propuestas que sean realizables, porque a veces pedimos o se escuchan propuestas que la misma ley no las permite poder llevar a cabo, entonces se caen por eso mismo, por la complejidad que llevan muchas veces y otras veces porque no es posible hacerlas. Muy bien, quiero aprovecharlos a los dos, porque usted tiene la parte migratoria, también el ingeniero, pero usted tiene también la parte política. Exactamente, algo me quería decir, ¿verdad? Sí, lo que le quería decir primero, que es clave que ciudadanos norteamericanos votantes, ¿por qué? Porque esto también afecta a la economía norteamericana en esas ciudades y en esos estados. Esta población ya está integrada. Mire, la industria turística se vería afectada. ¿Cuántas personas trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en los servicios de ese tipo? Pero lo mismo podemos hablar de la construcción. ¿Cuánta población salvadoreña es clave en la industria de la construcción? Solo para mencionarles a dos, pero por ejemplo, en el caso de los Dreams, un problema de las grandes empresas es que formaron y estos muchachos se han tecnificado. ¿Cómo van a perder esos cuadros y los costos de eso? Lo que trato de decirles es que se puede motivar al sector privado también, y que es clave,
donantes incluso para los señores congresistas, Sí. como para que escuchen el planteamiento de ¿qué? De una salida legal. Lo que el canciller señalaba, se necesita plantear una salida legal y ya hay entonces iniciativas al respecto. Para mí los esfuerzos deben estar por ahí y desde el punto de vista nuestro, claro que hay que preparar un plan B, pero mire, usted va a tener ahora una población que es clase media. Esa gente está integrada, consume, tiene costumbres ya y aspiraciones de clase media. Y tiene un estatus, en el clase media que usted menciona, es un estatus muy superior a la clase media de El Salvador. Claro, pero entonces, en el pasado, en los años 60, pues sí, echaron de Honduras a un montón de gente, todo lo que significó la guerra, pero eran campesinos. Entonces era fácil darles un pedazo de tierra para que sembraran maíz y frijoles. No iban a ser ricos nunca, pero por lo menos iban a subsistir. Y así resolvimos las cosas. Pero ahora, venir que usted me diga, una población que con esas características que demanda esa situación. Viene el país, no hay cómo. No es posible. Sí, así lo han mencionado mucho y lo han catalogado como que podría ser el peor desastre migratorio para El Salvador. Y desde el punto de vista político, hombre, no es esto una gran oportunidad para la actual administración que con el esfuerzo tenga como resultado que esa población tenga un sistema legal que le permita quedarse y seguir enviando los 5,000 millones de dólares que necesitamos. Eso es clave para esta administración Sánchez Serén. Pero mire, también para Trump, si Trump se va a querer reelegir. Y una legislación de ese tipo le garantiza a Trump tener buena parte de los votantes latinos. Entonces creo que hay una serie de elementos positivos que podrían hay que utilizarse. tener en cuenta y que pueden utilizarse con una visión política de amplia visión y de carácter, insisto, de nación, no partido, no de votos o de partidocracia. Correcto. Muy bien, tengo que hacer la última pausa. Vamos a regresar en aproximadamente 3 minutos y voy a aprovechar la experiencia que cada uno de ustedes tiene y también aprovecharme un poquito de la experiencia política que usted tiene, ingeniero. Hay un par de preguntas ahí que tienen que ver precisamente con este momento. Ya volvemos. Muy bien, nuestros invitados en esta parte final, el ingeniero Jorge Villacorta, analista político, y la licenciada Sandra Guevara, directora de la Oficina de Asesoría Migratoria COINSAL. Gracias una vez más por hacer el tiempo y estar con nosotros esta mañana. Les leo un tuit de uno de los usuarios que regularmente nos escribe. Dice, la verdad, estamos en el limbo migratorio y no nos hagamos los ciegos. A Nicaragua le quitaron el TPS por el gobierno sandinista. ¿Qué le espera a El Salvador que su gobierno es aliado con varios enemigos de los Estados Unidos? Eso escribió Tucita. Yo no creo que eso sea lo determinante. No. Podrá influir en algunos congresistas de más conservadores, si usted quiere, o más sensibles, o porque les interesa a esos congresistas aparecer en ese marco de la confrontación, en concreto con Venezuela, que seguramente, Nicaragua también, pero Venezuela se está refiriendo. No creo que eso sea lo determinante. Creo que el tema determinante es que la decisión política de Trump en su campaña y aplicándola ahora es que deja de ser un instrumento temporal, no puede seguir siendo temporales. Creo que eso es lo definitivo. Y frente a eso, tengamos en cuenta también que el caso, perdónenme que me mete, el caso venezolano ha evolucionado. En este momento ya no tiene usted la tragedia o la crisis venezolana, con una oposición fragmentada, una oposición totalmente, en este momento con votaciones, con todo. El señor Maduro ya que ahí se quedó. Entonces deja de ser este tema un tema de inmediato conocimiento en los organismos internacionales donde El Salvador tiene que tomar posiciones.
De tal manera que yo creo que ese no es el argumento y es un error, creo yo, usarlo en el punto de vista de campaña electoral. Muy bien. Ahora, quiero aprovecharle, como les decía a cada uno de ustedes, y comenzando con usted, licenciada. El TPS va a ser eliminado, terminado. A eso vamos, ¿correcto? Pues... Más pronto que tarde. Sí. Va a concluir. Así sí, definitivamente. O sea, nos pueden dar una prórroga de 6 meses, un año, porque todavía están estudiando cuáles son las condiciones de El Salvador. Probablemente lleguemos al 2019, las elecciones presidenciales de El Salvador, pero de que termina. Sí, Así definitivamente. es. Hay que buscar soluciones concretas y directas, cuál podrían ser las dos propuestas que existen de los legisladores ya, de los congresistas en los Estados Unidos, ¿correcto? Podría ser. Son opciones. En este momento sí. Pero habría que trabajar cosas que puedan ser más integrales, que beneficien a la gente del TPS, pero también tenemos gran cantidad de salvadoreños de manera irregular en los Estados Unidos. Ahora, entonces, pero es que se habló de una reforma integral en los tiempos de Barack Obama y no hubo ninguna reforma integral. Y no sucedió, correcto. ¿Qué nos hace creer que va a haber una durante Trump que es menos pro migrante? La búsqueda del orden, la búsqueda de la seguridad. O sea, el presidente actual está enfocado, y lo ha dicho, en la seguridad de sus fronteras, en la seguridad de su país. Pues qué mejor forma de tener a esta gente ya contabilizada, sabiendo quiénes son, dónde se encuentran. O sea, yo creo que una reforma, un programa migratorio que permita legalizar a personas que están de manera irregular, pues lo saca de la oscuridad y usted ya identifica exactamente de quién se trata, y obviamente con todos los controles y los filtros que suelen suceder, como no pueden calificar personas que han tenido antecedentes con la ley, no pueden calificar, poner filtros, pues, ¿verdad?, para poder limpiar a esta gente y obviamente dejar a los que sí son productivos y sí han observado buena conducta. Ahora, el TPS no es gratis. El TPS es un procedimiento que tiene que pagar incluso los que están afiliados en el mismo cada vez que hay una renovación y prórroga, ¿correcto? Se pagan ciertos formularios, sí. Sí, se pagan ciertos formularios, pero no es un proceso fácil. O sea, para toda la demostración y poder haber entrado a este proceso no es fácil. Lo mismo con seguridad va a ocurrir si hay un proceso migratorio o si hay una legislación por parte de los congresistas, ¿correcto? Sí, definitivamente. Y tienen que mantener un estatus, tienen que pagar impuestos, tienen que estar dentro de la ley, no cometer ninguna delito menor, hasta incluso velocidad o manejar con un traguito o algo por el estilo, que es lo que estamos acostumbrados aquí en El Salvador. Pero hay realidades que nos pueden apuntar a que ese va a ser el panorama para tantos salvadoreños. Es que definitivamente, o sea, ya lo mencionaron ustedes, tenemos el factor tiempo en contra. O sea, un programa temporal no puede seguirse extendiendo por tanto tiempo, pero eso no evita que estemos obligados a agotar recursos, yo creería, primero para lograr una nueva prórroga, y eso que nos dé tiempo para preparar propuestas, explorar, hacer todo el cabildeo necesario para presentar propuestas que puedan ser de carácter más permanente, pues, ¿verdad? Pero sí necesitamos, o sea, yo creo que, por ejemplo, si el resultado fueran unos 6 meses, el caso similar a Honduras, es un poco complejo. Hay que recordar que hoy por hoy también tenemos la otra opción, y es, ya lo mencionaba en su momento el señor ministro, y es la posibilidad de los salvadoreños que se encuentren en los estados que alberga el 9º circuito, que puedan optar a una residencia permanente. De hecho, buena parte de estos estados, por ejemplo, California, está incluido en este 9º circuito y es donde se encuentran en este momento más salvadoreños amparados al TPS, ¿verdad? Seguido de Texas, Florida, Nueva York. Entonces, sí es importante, creo yo, la asesoría que se pueda dar a nivel de consulados. Esto creería como caso urgente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay prórrogas del programa TPS, pues los consulados es el lugar donde más se aboca la gente para que le ayuden con el llenado de sus formas, porque se hace de forma gratuita, ¿verdad? Entonces no suelen pagar honorarios por ello. Entonces, si en los consulados se comienza de entrada a identificar casos posibles de recuperar o de trasladar del TPS a otras legislaciones, porque, por ejemplo, de acuerdo a un estudio que se daba a conocer recientemente por el Centro de Estudios Migratorios, se dice que hay un 20% de personas beneficiarias al TPS que están casados con residentes permanentes. Entonces, a veces la gente se acomoda, y como el TPS ha venido renovándose casi que automáticamente, hemos estado dando anteriormente como que por hecho que va a dar una nueva prórroga el gobierno. Hasta este momento que realmente estamos preocupados qué va a suceder, ¿verdad?, con los cambios de las administraciones que han habido. Pero
Sí es importante pues de que se puedan identificar los casos posibles de trasladar a otros mecanismos migratorios para que la gente ya deje de apostarle al TPS y vaya regularizando su situación. Por ejemplo, si está casado con un residente permanente, con un ciudadano de los Estados Unidos, que busque la residencia vía petición familiar. Si tienen hijos ciudadanos, igualmente pues que estos puedan iniciar el proceso, porque insisto, a veces nos acomodamos al TPS y esto es solo temporal. Incluso hay algunas frases que se escuchan en algunos medios electrónicos que dicen, mire, si usted está amparado al TPS y es de los que lo podría perder en los próximos, cásese lo más pronto porque es la única salida. No, y es cierto o no es cierto. Sí. No es la manera más decente de decirlo ni la más moral, pero es opciones que muchos de seguro están buscando. Ahora, me queda una cosita con lo que estábamos diciendo de su pregunta. Obama, que fue promesa de campaña. Claro, una reforma migratoria integral. De gobierno, y en 8 años de gobierno no lo hizo. Si algo me ha dado la experiencia a mí, es que hay ciertas cosas que la derecha no puede hacer. Y hay ciertas cosas que la izquierda no puede hacer. Pero al revés, Obama, visto en nuestro lenguaje de izquierda, diríamos, esta medida no la podía hacer. Pero Trump sí. Son típicas cosas que la derecha puede hacer. ¿Usted cree que Trump sí podría hacer una reforma migratoria integral? Sí, mucho más que Obama. Las posibilidades. ¿Por qué? Porque él viene a decir que está en contra de los migrantes ilegales y que el cumplimiento de la ley. Si yo doy una ley que entre a resolver el problema, entonces los que tienen que acogerse y respetar esa nueva ley, y los demás señores se me van. Pero, ¿me entiende? Eso lo puede hacer con el apoyo precisamente de los grupos de ultraderecha, de la derecha, mejor dicho. La ultraderecha fascista va a estar siempre en lo mismo. Pero creo pues esa experiencia de que hay cosas, los acuerdos de paz, perdónenme, era más fácil que los hiciera Arena que la democracia cristiana. Era obvio que Arena sí lo podía hacer, la democracia cristiana no. Entonces, bajo ese punto de vista, buen punto. Creo que el caso de Trump, y como le digo, él está pensando en los próximos 4 años. Y los republicanos estarán pensando en ir a los próximos 4 años. Tener la población latina a favor es una garantía de éxito. Muy bien. Ahora quiero aprovechar su experiencia política. ¿Qué estará sucediendo en el país? Y aquí lo saco y lo muevo rápidamente para volverlo al final para el mensaje final que podría tener con respecto al TPS. Pero hay situaciones que se están dando en el país y si no tienen que ver con el TPS, pero sí por lo menos al canciller lo pueden involucrar directamente. Yo se lo cuestioné a él, los tiempos por sentencia de la sala y todo para que él pueda aspirar a una candidatura presidencial están demasiado ajustados y muy precisos como que cualquiera podría pensar él no va a ser candidato del FMLN. El artículo 152 de la Constitución, numeral 4, dice el que uno de los miembros del gabinete no puede ser candidato si no ha dejado de ser funcionario un año antes. Un año antes de ser candidato. ¿Cuándo es ser candidato? Cuando usted lleva sus papeles al tribunal y el tribunal revisa y dice, ¿y este muchacho cuándo dejó de ser ministro? Es en ese momento, porque es el tribunal quien decide, lo acepto como candidato. Ahora, ese momento va a ser en todo caso octubre o noviembre del próximo año. Exacto. O sea que tendrían que ir renunciando ya los que van a... Exacto. Y además, el canciller, con esto que hemos conversado esta mañana, este tema del TPS y de la solución, lo va a llevar por lo menos, no menos de 6 o un año más. Por lo menos hasta marzo lo lleva para ver qué ocurre. Definitivamente. Pero, claro, y de marzo en adelante toda esa normativa de legislación y todo el trabajo que hay que hacer. Pero ya estaría fuera. Exacto. Porque en todo caso, quien vaya a renunciar tiene que hacerlo ya. Claro. Y entonces a mí me parece que sería muy mal para el canciller en este momento precisamente. Salirse, como que usted estuviera escaparse, renunciar. En el partido de fútbol 5 minutos antes de terminar y estuviera empatado. No se puede retirar, pues definitivamente. Y creo que por eso el exministro Gerson ha tomado esa decisión. ¿Cree? Creo que sí, creo que él ha medido sus tiempos y los ha tomado. Sí. Bueno, el vicepresidente Óscar Ortiz tendrá que medir, porque eso lo dice también en uno de los numerales, si no me equivoco es el número 2,
del mismo artículo donde dice que el vicepresidente podrá hacerlo siempre y cuando no haya estado en los últimos 6 meses o que haya estado de manera intermitente 6 meses también. Como presidente de la República. Presidente de la República. Ahora, Entonces, el vicepresidente no tiene que renunciar a su cargo. no, pero ¿cómo no? Porque si, ¿cómo puede? Bueno, no, pero cuidado con que se pase de los 6 meses. Ah, no, por eso, pero no la es el función. año, no es en este momento. No es el año. Ujú. Son 6 meses de eso. Ok, es especular un poco, pero es bonito. No es especular, Sí, en realidad son Creo que la realidades. ciudadanía debería leer el artículo de la Constitución, el 152. 152. 152. Fíjese que está Búsquenlo. interesante, por lo menos para ponerlo entre comillas y ver qué ocurre. Claro Me que quedan sí. apenas unos segundos. Mensaje final sobre TPS, ingeniero. No, creo que hemos dicho todo y creo que insisto, que la línea tiene que ser ahora a que los norteamericanos ciudadanos vayan y manden mensajes y Twitter o todo lo que usted quiera a los congresistas de su circunscripción. Y ahí es clave el sector privado y es clave entonces los dirigentes o los líderes de la sociedad civil norteamericana, además de los latinos y todo lo que la licenciada nos ha dicho. Muy bien. Licenciada, ¿y su mensaje final? Bueno, pues agotar recursos, ¿verdad?, de cara a una nueva extensión para el programa y, por supuesto, pensar ya en una propuesta de carácter permanente que beneficie a esta gente. Exactamente. Una situación permanente, que es lo que... Y del otro lado de la pantalla, este programa se está viendo en los Estados Unidos de costa a costa, vía satélite. El asunto es, habrá muchos salvadoreños que tienen en este momento un temor inquietante, feo, espantoso, como usted mencionaba, hondureños que han estado llorando, los salvadoreños probablemente no sea la situación esa, pero hay que llevar un mensaje de tranquilidad porque por lo menos para El Salvador la decisión no ha sido tomada, hay un margen de tiempo y la decisión y el consejo tal vez pudiese ser, mire, acérquese a los consulados, acérquese a las personas que saben, a tal vez estos grupos asesores migratorios para que le puedan dar opciones para los próximos días. Eso creo que es lo que la gente debe darse cuenta, que no es inmediato, que no es violento y que afecta a la economía norteamericana y los bancos qué van a hacer con la gente que ha prestado la plata para pagar sus Exactamente, hipotecas. las casas, los carros, cualquier cosa y compromiso que tienen. Gracias una vez más, ingeniero. Licenciada, muy amable. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hasta aquí llegamos en este...